sed de mi ser, que el mundo a Cristo pueda ver. Quiero que Dios nos tome, que nos use en nuestras vidas, tanto aquí como en México, Guatemala o el país de donde vengas, que Dios nos use, ¿verdad? Y vamos a ponernos de pie ahora para una oración más. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hablar con Dios pidiendo su bendición sobre nuestro tiempo en su palabra. Oremos. Padre Santo, venimos en tu presencia, Dios. Tuya es la obra en nosotros. Cuando nos llamas a seguirte es porque quieres usarnos. Y Dios, te pido, toma nuestras almas, sí, pero también nuestros cuerpos y los años que nos prestas, oh Dios. Toma todo lo que somos. Úsanos para tu honra y para tu gloria. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hebreos, Hebreos 13. Hoy es penúltimo estudio del libro de Hebreos. Estamos terminando el libro. De hecho, vamos a saltar algunos de los versículos del capítulo 13. Lo vamos a dejar para la semana que viene. Y hoy vamos a estar en la página 1263. Y también en sus mesas deben encontrar hojas blancas. Quiero que cada persona busque su hoja porque vamos a leer de muchos otros lugares. De hecho, no vamos a leer solamente de Hebreos hoy. Para los nuevos, hemos estado en el libro de Hebreos desde enero, desde principios de enero, en Hebreos 11 y 12, y ahora Hebreos 13, y ahora vamos terminando el libro, página 1263, unos versículos que vamos a leer de allí, y también vamos a seguir lo de la hoja, porque en los versículos que nos tocan hoy, en Hebreos 13, toca el tema de la iglesia, sobre todo el liderazgo en la iglesia. Esto es sobre todo lo que aparece en los versículos que nos tocan ahora de Hebreos 13. Y vamos a profundizar un poco sobre el tema de lo que es la iglesia, lo que significa ser miembro y un líder de una iglesia y cómo debemos interactuarnos con los líderes de una iglesia. Entonces, sobre todo eso es lo que tenemos hoy en Hebreos 13. Y comenzando con unos comentarios, lo de la pandemia hace poquito más de un año se terminó todo eso de las restricciones que había aquí en Canadá por lo menos. Y el año pasado reflexionamos un poco sobre la pandemia y lecciones espirituales que aprendimos durante estos meses, porque por mucho tiempo fueron cerradas muchas iglesias, no solamente aquí en Canadá, sino alrededor del mundo. Es interesante cuando estudian ahora lo que ha pasado espiritualmente en muchos países, no solo Canadá y Estados Unidos, sino también en otros países. Se imaginaría que ahora hay un aumento de asistencia a las iglesias, que por ver la muerte así de cerca, de entender lo efímero que es la vida, uno pensaría que hay más gente ahora buscando las cosas de Dios y hay más gente que asiste a las iglesias, cuando en realidad es todo lo contrario. ¿Y por qué eso? ¿Por qué cuando se abrieron muchas iglesias después de la pandemia hay menos personas que asisten a las iglesias? ¿A qué se debe esto? Pues están haciendo estudios, preguntando a personas por qué ya no regresaste a la iglesia. Definitivamente para algunas personas, antes de la pandemia, iban a una iglesia los domingos, se puede decir por tradición. Su corazón realmente no estaba muy entregado al Señor, no había una fe viva en Dios. Realmente tenía la costumbre de ir, pero no porque en realidad les nacía ir por amar a Dios en sí. Vamos a decir, en algunas personas fue una fe muerta antes de la pandemia y simplemente durante eso la pandemia de no ir, después decir, pues en realidad si Dios no existe, pues ¿para qué hay que ir a una iglesia? Para algunos esto es la razón por la cual no regresan.
Otros dicen, es que mira, durante la pandemia, cuando estuve en mi casa viendo iglesia en línea, escuchando mensajes en YouTube y todo esto, me di cuenta, yo no necesito ir a una iglesia para escuchar la palabra de Dios. Yo simplemente puedo en línea buscar cuando me conviene, el tiempo cuando me convenga, escuchar si tengo otros planes los domingos o los sábados o el día que sea, más fácilmente puedo escuchar la palabra de Dios. Yo no necesito ir a una iglesia para reunirme, para estar con otras personas, para escuchar la palabra de Dios. Yo sigo creyendo en Dios, sigo con una fe, pero yo simplemente vivo mi vida, yo independientemente de otras personas y así lo hago. Hay otras personas que dijeron no. Después de la pandemia yo me di cuenta de muchas cosas que se hacen mal en mi iglesia. Líderes escandalosos, líderes que se portan mal. Y durante lo de la pandemia me di cuenta de ciertas cosas, abusos de personas, abusos sexuales, abusos de poder, abusos de influencia. Y por eso yo no me acerco. Y por varias razones, algunas personas dicen, yo creo en Dios, pero no necesito el concepto de una iglesia. Yo no necesito ir a una iglesia, yo sigo con mi fe, es algo personal, y adiós iglesia. Y en muchos países del mundo eso es lo que ha pasado. ¿Qué de nosotros? ¿Cómo debemos entender esto? Y en nuestras vidas, ¿qué debemos hacer nosotros? Entonces, en parte hoy, tengo 8 puntos, 8 preguntas que están en la hoja. Y vamos a terminar buscando lo de Hebreos, pero primera pregunta es esto. El concepto de una iglesia, ¿de quién es? El concepto de una iglesia es del hombre, porque es lo que algunos dicen. En sí, el concepto es de Dios. El concepto de una iglesia, de un lugar donde tú vas y tú escuchas la palabra de Dios, es de Dios. Aquí en número 1, en las hojas blancas, creo que lean. Mateo 16, 18. Jesús dijo, yo edificaré mi ¿qué? Iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Exacto. Jesús, cuando habla de la iglesia, habla de las personas que ponen su fe en Él. Todas las personas en la historia del mundo que en verdad ponen su fe en Él, que tienen sus pecados perdonados, se unen a su iglesia. La iglesia universal, se puede decir, de todas las naciones, las razas, de todos los siglos diferentes. Las personas que tienen su nombre escrito en el libro de vida eterna son miembros de la iglesia de Cristo. Pero también cuando Jesús habla de una iglesia, habla de la iglesia universal, pero también habla de se puede decir, sucursales locales de su iglesia, donde hay otros miembros de una iglesia. ¿Y cuáles son los propósitos que Dios tiene? La segunda pregunta que está aquí en la hoja. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene para una iglesia? Porque la semana pasada en este libro de Hebreos hablábamos sobre algunos de los propósitos que Dios tiene para una iglesia. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene para su iglesia? Y la semana pasada tocamos este punto. Un lugar donde los que creen en Cristo encuentran familia y comunidad. Que venimos creados realmente no solamente para tener una familia biológica, pero cuando estamos en Cristo tenemos una familia más grande. Y lo necesitamos. Hablábamos de puntos prácticos la semana pasada acerca de esto. Cuando no tienes familia biológica, en tu iglesia encuentras familia. Cuando pasas por algo difícil y necesitas ayuda, hay personas que te rodean, que te ayudan. Tal vez económicamente, tal vez espiritualmente. Tal vez emocionalmente, pero de tener una familia que te ayuda, eso es uno de los propósitos de Dios. Pero también yo a menudo toco este punto aquí,
concepto de una iglesia es un lugar donde nos ayudamos los unos a los otros a seguir a Cristo. Y el ejemplo que siempre manejo, el ejemplo de una brasa así sola se paga. Pero cuando buscamos seguir a Cristo junto con otros, es más fácil mantenernos vivos espiritualmente. Eso es uno de los propósitos que Dios tiene, de reunirnos con otras personas. No te sientes tan solo. Es como un soldado solito en la batalla. Fácilmente el enemigo lo mata. Pero cuando hay otras personas, hay más fuerzas. Y Dios lo sabe. Dios sabe que nos necesitamos los unos a los otros. A veces caemos y necesitamos que alguien nos levante. A veces caemos en la tentación y necesitamos que alguien nos eche la mano o que nos regañe, como sea. Pero alguien que te diga, piensa lo que estás haciendo con tu vida. Eso es el propósito de una iglesia. Esto, por supuesto, Dios quiere que la iglesia sea un lugar donde se proclama el Evangelio, el mensaje de Cristo, de perdón en Cristo, de salvación y vida eterna. Eso es lo principal, se puede decir, de los propósitos que Él tiene para una iglesia, porque eso es algo que no se escucha en una escuela. No se escucha eso en la calle. Dios ha escogido a su iglesia para proclamar el mensaje céntrico y básico de Jesús. Esto es su punto principal para una iglesia. Pero también donde se predica toda la palabra de Dios. Para edificarnos en cómo ser buenos padres. Cómo manejar el matrimonio. Cómo vivir en este mundo. En cosas de doctrinas profundas, como hemos estudiado aquí en este libro de Hebreos, pero también en puntos bien prácticos. Todo esto Dios quiere que en la iglesia se predique su palabra, no ideas del pastor, no sueños o visiones que tenga el pastor. Dios quiere que se predique su palabra claramente. Pero también uno de los propósitos de Dios es que sea un lugar para servir al Señor con los dones que nos dé. Y estos son algunos de los puntos prácticos o los propósitos que Dios tiene para su iglesia. Entonces, ahora llegamos a la pregunta número 3. ¿Debe una iglesia tener líderes? No sé si están enterados, pero hay iglesias donde no tienen líderes. Dicen, cada miembro es igual. En nuestra iglesia no hay líder, no hay así miembro normal, todos somos iguales, simplemente todos somos miembros de la iglesia. Y cuando se reúnen, de repente uno se pone a cantar, otros se ponen para hablar de la palabra de Dios, y no hay ni uno que es un líder, ni uno que es normal, simplemente todos son normales. Pero como podemos ver en Efesios 4:11, el concepto de liderazgo en una iglesia viene de Cristo. Efesios 4:11 es el punto número 3 aquí. ¿Debe una iglesia tener líderes? Efesios 4:11 dice, Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles. ¿A otros quién? ¿A otros qué? Evangelistas. ¿Y a otros qué? Pastores y maestros. Es decir, Dios mismo, en su sabiduría, da el Espíritu Santo a los que creen en Cristo. Y a algunos de ellos le da dones especiales para ciertas cosas. De hecho, en otras partes de la Biblia dice que cada miembro tiene su don especial. Y somos como un cuerpo, que uno tal vez es la boca, pero otros son los dedos y otros son los pies. Cada miembro tiene su lugar en el cuerpo de Dios, en lo que es la iglesia. Pero aquí hablando de líderes, hablando del liderazgo, aquí menciona varios tipos, categorías de liderazgo que puede haber en una iglesia. En algunos de esos decimos que eran por un tiempo y otros existen todavía. Pero lo que tenemos que ver, ¿debe una iglesia tener líderes? Sí. Jesús dice que Él da el Espíritu Santo a ciertas personas en cada época de su iglesia para que puedan dar un buen liderazgo. Entonces, número 4, ¿cuál es la función de los líderes? ¿Cuál es su rol? Pues Efesios 4:12 es el versículo que sigue Efesios 4:11 que acabamos de leer. Dice que uno de los propósitos es esto: a fin
¿De qué? De capacitar a ¿quién? El pueblo de Dios para la obra de qué? De servicio. ¿Para qué? Edificar el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo es otra palabra por una iglesia. Y es interesante, Dios dio a esos líderes sus dones a fin de que ellos capaciten al pueblo de Dios para la obra de servicio. Y a veces lo entendemos mal. A veces decimos, los líderes son los siervos de Dios. Los líderes son los que tienen la responsabilidad de servir al Señor y los miembros no. Pero eso no es lo que está diciendo. Está diciendo, los líderes, su rol es de capacitar al pueblo de Dios, a todos los miembros para la obra de servicio. Es decir, cuando tú crees en Cristo, Dios tiene un rol para ti. Tal vez no de ser un líder, tal vez sí. Aunque no seas un líder, también tienes un rol. Ellos te ayudan a hacer tu obra de servicio para edificar, que es levantar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada miembro tiene su rol en la iglesia. Como a veces decimos, una iglesia no es un lugar, somos la iglesia. Somos piedras vivientes, dice uno de los versículos en la Biblia. Cada persona que tiene su fe en Cristo es como una piedra viviente en el edificio, en el cuerpo de Cristo. Leyendo aquí Hechos 6, versículos 2 a 4, habla de los apóstoles. Así que estamos hablando aquí de Pedro, de Marcos, de los 11 que vivían después de los tiempos de Jesús. Y la iglesia estaba creciendo. El contexto de Hechos 6 es esto. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió al cielo. Ellos comenzaron a predicar en el nombre de Cristo la salvación en Él. Y mucha gente comenzó a creer en Cristo. De hecho, muchos comenzaron a crecer. Y en aquellos tiempos esto quería decir que en la ciudad de Jerusalén había muchas cosas que hacer con tantos creyentes. Y fue demasiado trabajo para los discípulos, los apóstoles. Entonces, versículo 2 a 4 de Hechos 6 dice esto. No está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir las mesas. Sí, porque en parte una de las costumbres de ellos era de comer todos juntos en su iglesia. Entonces dicen, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de ¿qué? De buena reputación, llenos del ¿quién? ¿Y de qué? Para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la ¿qué? Oración y al ministerio de la palabra. Así que en los primeros días de la iglesia, en Hechos, vemos una división de roles en la iglesia. No todos tenían el mismo rol. Aquí estamos hablando de la elección de los primeros diáconos. 7 hombres fueron elegidos para tener el rol de administrar cosas prácticas como dinero, como comida para los creyentes. Los apóstoles tenían otro rol diferente, era de dedicarse a la oración y a predicar la palabra de Dios. Pero es lo que vemos, en la iglesia Dios da algunos dones para tal vez organizar las cosas. Y otros tal vez el don de predicar o de enseñar. Y es lo mismo en nuestro tiempo también, roles diferentes. Pues ahora llegamos a una pregunta muy importante. ¿Cómo debe de ser un líder? Esto es punto número 5, ¿cómo debe de ser un líder? Y aquí vamos, no puse dónde se encuentra, pero es de 1 de Timoteo 3. 1 de Timoteo 3, ¿cómo debe de ser un líder? Y aquí en Timoteo, Pablo da ejemplos de 2 roles oficiales en la iglesia. Habla aquí de ancianos, obispos y de diáconos. Entonces, en la letra A estamos leyendo cómo debe de ser uno de los líderes que es un obispo, que es un anciano. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo o anciano, a noble función aspira. Es decir, si uno aspira a ser un líder, excelente, excelente. Pero ¿cómo debe de ser? Versículo 2.
Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, y luego ¿qué? Capaz de enseñar, sí, porque esto es uno de los roles de un anciano, de un obispo, tiene que tener el don de poder enseñar. Versículo 3 dice, no debe ser, ¿qué? Borracho. Ni pendenciero, ni amigo del ¿qué? Sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un punto importante. Versículo 6. No debe ser un recién convertido. ¿Qué significa esto? Un recién convertido. Es uno que antes estaba en las cosas del mundo y ahora tiene su fe en Cristo. No debe de ser un recién convertido. ¿Por qué no? No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Así que es mejor un recién convertido con tiempo sí. Cuando demuestra cómo es, ¿verdad? Cuando se ve que es maduro, que es estable en la fe, sí. Y versículo 7, otro punto muy importante, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen, ¿qué? A la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del ¿quién? Sí, así que no solamente debe ser una persona de influencia adentro de la iglesia, también su reputación fuera de la iglesia importa. Entonces esto es lo que la Biblia dice acerca de roles de un líder, cómo debe de ser un anciano, un obispo en la iglesia de Dios. Y tal vez tú lees esto y dices, wow, imposible para mí. Pero no hemos cambiado como hombres. Como seres humanos no hemos cambiado. En aquellos tiempos las mismas debilidades que en nuestro tiempo. Pero el mismo Dios que llamó a hombres en aquellos tiempos para ser líderes, en nuestro tiempo también llama, perdona el pasado y cambia a uno en el presente. Sí. Y eso es lo bonito. Entonces, vamos a seguir leyendo. Otro rol en la iglesia ahí fue de los diáconos. Versículo B, letra B, dice: los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho ¿qué? Mucho vino, ni codiciosos de las ganancias ¿qué? Malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, ¿sí? De tener conocimiento de las grandes verdades de la fe. Versículo 10. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una ¿qué? Una sola mujer, y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Así que, ¿quién puede ser un líder? ¿O cómo debe de ser un líder? Sobre todo el Espíritu de Dios en él, transformándolo y cambiándolo como hombre. Pero cuando uno es un líder, ¿cómo ves? ¿Es fácil? No es fácil. Hay tentaciones, siempre. Porque el enemigo quiere herir. Entonces, número 6, ¿qué tentaciones hay para un líder? Podemos ver en nuestro mundo casos muy lamentables, ¿no? De pastores que han caído, de otros tipos de líderes que han caído. Hay muchos ejemplos. No es difícil, lamentablemente, encontrar ejemplos malos, ¿verdad? De personas en liderazgo. Primero de Pedro habla de algunas de las tentaciones que existen. Primero de Pedro 5, versículos 1 a 3 dice así: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar
les ruego esto. Así que él está hablando directamente al liderazgo de la iglesia. Dice, cuiden como pastores el qué, el grande de Dios que está a su cargo. No porque obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. ¿Esto no es un problema en algunas iglesias? Que hay líderes que están ahí por ambición de dinero. Definitivamente. En los tiempos bíblicos era una tentación y en nuestro tiempo también es una tentación. Esto puede ser algo que es un problema y lo vemos todo el tiempo. Otro problema, versículo 3, dice, no sean, ¿qué? Tiranos con los que están a su cuidado. Un tirano es uno que a él le gusta el poder, ¿verdad? Y quiere mostrar a todo el mundo que él es el que manda. Y no siempre debe de ser así. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Esos son algunos de los ejemplos de tentaciones, pero podemos seguir hablando de muchos otros tipos de tentaciones que están ahí, ¿verdad? Pero ahora llegamos a nuestro texto. Esto es para poner contexto a nuestro texto. Y ahora en Hebreos, donde estamos en página 1263, gracias a Dios, hay algunos líderes que son buenos, no todos son malos, ¿verdad? Y Dios ha usado hombres y mujeres de muchas maneras para la bendición de su iglesia. Y parece que en el contexto de Hebreos eran líderes buenos, gracias a Dios. Versículo 7 dice esto. Acuérdense de sus ¿qué? Dirigentes. Que los comunicaron la palabra de Dios. Acuérdense de ellos. Acuérdense de esas personas que les han entregado la palabra de Dios. Consideren cuál fue el qué. El resultado de su estilo de vida. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. No sabemos realmente quién es el autor del libro de Hebreos, y no sabemos exactamente dónde vivían esos cristianos, pero lo que yo leo aquí, tal vez esas personas hayan muerto, esos líderes. Dice, acuérdense de ellos, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida, es decir, la bendición, como que se me hace que esas personas ya murieron. No está claro, no estamos seguros. Pero él está diciendo, acuérdense de ellos y el resultado de su estilo de vida, el premio espiritual que ellos han ganado por lo que hicieron. Acuérdense de ellos, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida, la recompensa, y dice, imiten ¿qué? Su fe. Imiten su fe. No sé en tu vida, si tú has tenido un mentor espiritualmente, espero que lo hayas tenido. Espero que hayas tenido en tu vida una persona o personas que Dios ha puesto en tu camino. Que tú puedes decir, yo de fulano, escuché la palabra de Dios. Y yo he visto en ellos la presencia de Dios. Y yo quiero imitar su manera de vida. Yo quiero imitar su fe. Y veo lo que Dios hizo a través de ellos y quiero que hagan lo mismo en mi vida. Espero que lo hayas tenido, espero que lo tengas ahora y espero que también lo seas. Muy interesante lo que sigue, versículo 8, hablando de esto, de imitar la fe, versículo 8 dice, Jesucristo es ¿qué? Es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. De hecho, es un versículo muy famoso, muy conocido. Muchos conocen ese versículo. Jesús es lo mismo, ayer y hoy por los siglos. Tal vez puedo pasar un sermón entero hablando nada más de lo bonito que es este versículo. Pero lo interesante es que viene en este contexto hablando de líderes a quienes deben seguir, ejemplos buenos que deben seguir. Y luego enseguida dice, Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Porque en realidad yo pienso, esto está aquí para decir, cuando tú sigues a alguien que ha sido un mentor para ti espiritualmente, realmente no sigas a esa persona. ¿A quién sigues? Es a Jesús. Jesús no cambia.
Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos, y Él llama a hombres y mujeres, los salva, los transforma y los usa y sirven como ejemplos. Y cuando uno sigue el ejemplo, realmente sigue al verdadero, al mero mero, que no es la persona que es Jesús. Jesús es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y si no está claro esto, ¿cuál es el punto de estar aquí hoy? No es escucharme a mí, es escuchar a Jesús. ¿Por qué tocamos este punto hoy del liderazgo en la iglesia? Porque nuestro versículo hoy habla de esto. Por eso estamos tocando ese punto. Vamos a seguir leyendo. Vamos a saltar 9 a 16. Lo quiero dejar para la semana que viene. Quiero seguir en este tema nada más de liderazgo. Versículo 17 sigue hablando de esto. Dice ahí, obedezcan a sus ¿quién? Dirigentes y sométanse a ellos. Pues cuiden de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Mira, entendemos que hay ejemplos malos, líderes malos. Lógico, no debemos seguir a un lobo, ¿verdad? No debemos seguir a uno que destruye. Pero aun cuando tengamos un santo, uno que es el mejor líder que hay, nuestra tendencia no es escuchar a Dios a través de esa persona. Por eso en la iglesia dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. Porque una tendencia, una debilidad que tenemos como seres humanos es de hacer un lado a un líder que Dios ha puesto y no escuchar. Porque somos rebeldes a veces y tercos. Es como un niño cuando la mamá o el papá lo regaña. Cuando dice, mira, andas mal en esto. Y un hijo rebelde dice, no, pues tú estás loco. Lo mismo pasa, Dios pone a pastores en nuestra vida, líderes en nuestras vidas para guiarnos en las cosas de Dios. Y Dios los usa. Cuando queremos descarrilarnos, a jalar la oreja, y dice, no, regrésate al camino, regrésate a la vida. Y por eso dice, hay que obedecerlos. Pero dice, como quienes tienen que rendir cuentas a Dios. Ellos tienen que entregar cuentas con Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, obedézcanlos. Página que sigue, obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con qué? Con alegría y sin qué? Sin quejarse. Pues el quejarse no les trae ningún provecho. Y eso es muy bonito. Está diciendo, haz que el trabajo de un líder espiritual sea algo bonito y no algo difícil. Sí. Y esto es algo bonito. Hay mucho gozo en los caminos de Dios cuando Dios usa a uno. Por ejemplo, en mi trabajo que tengo, cuando veo a Dios cambiando a una persona, en verdad, una persona que se ha dedicado a lo del mundo toda su vida, lo escucha del amor de Cristo, el perdón de Cristo. Eso es el mejor gozo que hay, ¿verdad? Hay mucho gozo en servir al Señor. Pero dice versículo 8, oren por ¿quién? Nosotros. Hablando de los líderes espirituales, dice, oren por nosotros. Porque estamos seguros de tener la conciencia, ¿cómo? Tranquila. Y queremos portarnos, ¿cómo? Honradamente en todo. Prácticamente le está diciendo, hay líderes que sí hacen mal las cosas, no tienen una conciencia tranquila, no se portan honradamente, pero nosotros queremos tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente. Oren por nosotros. Tú oras por los líderes espirituales en tu vida. Si Dios ha puesto un mentor en tu vida, tú has orado por esa persona. Hay que orar por ellos. Versículo 19 dice, les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar, ¿qué? Con ustedes. Aquí estamos leyendo el corazón de un buen pastor. Un buen pastor quiere estar con sus ovejas.
Un buen pastor un buen líder quiere estar con su gente. No sabemos las circunstancias de este libro, de esta carta, pero parece que había una separación de distancia. Como en los tiempos de COVID, cuando las iglesias estaban cerradas. Qué difícil para una persona que quiere estar con su gente, ¿verdad? Entonces, esto realmente es el séptimo punto, cómo debemos interactuar con los líderes que son fieles a Dios. En breve, debemos, si son buenos, someternos a ellos porque Dios los ha puesto en nuestro camino para traernos su palabra, ¿sí? Y dos, tenemos que orar por ellos. Debemos de orar por ellos. Ahora llegamos a los últimos dos versículos que vamos a leer hoy. Puedes ser un miembro y puedes ser un líder en la iglesia. Hay dos versículos, quiero terminar con estos dos versículos que son muy hermosos, que dicen así. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro, ¿quién? Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él, Jesús, los capacite ¿en qué? En todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que ¿qué? Lo que le agrada. A Él sea que la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En breve, ¿de qué está hablando? ¿Cómo puede uno ser miembro de su iglesia y cómo puede uno ser líder en la iglesia? Y es a través de la sangre de Jesús. Cuando uno pone su fe en Cristo, cuando uno se arrepiente por sus pecados, uno llega a ser miembro de la iglesia universal de Cristo. Y cuando tú pones tu fe en Cristo, sí te da la vida eterna, pero ahora, ¿qué de los años que te va a prestar entre el ahora y el momento cuando te llame a su presencia? ¿Cuál es el plan y la voluntad que Él tiene para estos años que estamos viviendo ahorita? Él quiere usarnos en su iglesia. Sí. Dios quiere usarnos. Como dice aquí versículo 21, que Él nos capacite en todo lo bueno. Él quiere usarnos, capacitarnos en todo lo bueno para hacer su voluntad. Su voluntad, ya sabemos, es de edificar su iglesia. Y Dios quiere usar a cada uno de nosotros en esto. Tal vez en el rol de liderazgo, sí. O tal vez en un rol así tan oficial. Pero definitivamente en tu vida, con tu familia, en la influencia que tú tienes, Dios quiere usarte a ti en los años que Él te va a dar antes de llamarte a su presencia. Dios quiere usarte en todo lo que es bueno. Y hablando de esto, el poder de Dios que levantó a los muertos, al gran pastor que es Jesús, que Él, con este mismo poder, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Dios tiene cosas que le agradan y quiere usarnos en esto. Entonces, para resumir y para terminar nuestro tiempo, yo te pregunto, ¿eres miembro de la iglesia de Cristo? ¿Eres tú miembro de la iglesia universal de Cristo? Todo lo demás es pasajero en este mundo. Reinos de este mundo pasajeros. Las casas que hacemos pasajeras. Educación en algún momento no te va a servir. Pero de ser miembro en su iglesia y el esfuerzo que hacemos en las cosas de Dios, esto es lo que sí es eterno. Y hablábamos al principio del hecho de que en algunas iglesias, después de la pandemia, hay menos gente. Y sobre todo lo que necesitamos ver es esto. El enemigo dice a nosotros que lo de Dios es tonto. Que lo de Dios realmente
no tiene importancia, que Dios no existe, que Dios no nos puede cambiar. Nos llena la mente con un montón de tonterías que no son ciertas. Pero Dios viene a nosotros hoy y nos muestra claramente que tu vida puede tener un significado eterno a través de Cristo. Que lo que tú haces o lo que no haces con los años que Dios te presta, tú puedes hacer algo que sí valga, algo que sí tenga validez eterna. Eso da sentido a tu vida cuando tú eres miembro de la iglesia de Cristo. Y te pregunto, ¿eres miembro de la iglesia de Cristo? Y si tu respuesta es no, te pregunto, ¿qué te detiene? ¿Por qué no? Y si no estás seguro, habla conmigo entre semana. Eso realmente es lo más importante de toda tu vida. Pero ahora, si tú dices, yo sí he puesto mi fe en Cristo, Él me ha perdonado mis pecados, soy miembro de su iglesia. La pregunta que sigue es, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué quiere hacer Dios contigo? ¿Tu tiempo en Canadá cuenta para Dios? ¿O solo es cuando estás con tu familia? Cuando estás en México, cuando estás en Guatemala o en otro país. Cuando tú eres miembro de su iglesia en todo tiempo y en todo lugar. Y Dios quiere usarte aquí también. Tiene planes para ti, para esta semana, para esta temporada. Y también tendrás que entregarle cuentas a Dios por lo que tú has hecho con tu tiempo ahora. Y tú no puedes decir, solo voy a servirte a Dios cuando estoy con mi familia, cuando estoy en mi país. No. Dios quiere usarte a ti ahora porque si tú eres miembro de su iglesia, eres una piedra viva y tienes un rol. Eres una parte del cuerpo de Cristo y tienes que desempeñar tu función que Dios te ha dado. Y lo que tienes que hacer simplemente es de ir a Dios y decirle, Dios, aquí estoy. La canción que cantamos, haz lo que quieras de mí, Señor. Yo soy el barro y tú el alfarero. Toma mi vida, úsame, no para mi honra, no para mi gloria. Si quieres usarme como un líder, no lo quiero hacer por ambición, no lo quiero hacer como un tirano, pero Dios, aquí estoy, úsame con mi vida. Vamos a terminar hoy con una oración. Padre Santo, venimos en tu presencia, agradecidos, porque tú nos llamas por nuestros nombres, a seguirte, a servirte, conociendo lo que somos sin ti, ovejas descarriadas, tontas, y nos llamas a tu redil, a ser miembros de tu iglesia. Dios, toma cada persona aquí hoy, cada hombre, cada mujer, cada niño, hasta mis nietos pequeños. Llénanos con el Espíritu Santo y úsanos en tu iglesia para edificarla, para tu honra y para tu gloria. Y esto decimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a terminar ahora cantando. Siento que sería muy bueno cantar 418. Vamos a ponernos en pie para cantar. Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre cada día tú me llamas. 418.